primer lugar, muchísimas gracias a todas y todos por vuestra presencia hoy con nosotros en este día tan especial. Brevemente voy a hacer una muy breve introducción de los 4 ponentes a los que agradecemos su presencia hoy con nosotros. En primer lugar, va a tomar la palabra Agustín Erquicia, vicerrector del campus de Guipúzcoa. Posteriormente, que nos va a dar la bienvenida a su casa donde estamos hoy todos. A continuación, Miquel Martínez, presidente de AVIC, va a dar unas breves palabras sobre el proyecto que hemos puesto en marcha. A continuación, Pablo García, director de Arquitectura del Gobierno Vasco, del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Y para terminar las presentaciones, José Ignacio, de Diputación, del diputado de Medio Ambiente de Diputación Foral de Guipúzcoa, quien clausurará la jornada. Posteriormente, Xaber Barrutieta, arquitecto y coordinador del proyecto, nos va a hacer un pequeño tour del proyecto y de los hitos principales que hemos tenido que ir viendo durante este proceso de obras. Teníamos previsto un café a la final de la jornada, os habíamos informado, pero por temas del COVID y por el número de personas que estamos hoy aquí presentes, pues por 24 horas creemos que nos hemos adelantado, porque en estas condiciones a lo mejor mañana les hemos podido tomar, pero hoy, muy a nuestro pesar, pues no vamos a poder tomar, pero bueno, creo que sí que tendremos un tiempo posteriormente para compartir unos breves minutos entre nosotros. Sin más, doy paso a Agustín Erquicia. Eskerrik asko. Ingurumena eta obra hidraulikoetako foru diputatu jauna, Eusko Jaurlaritzako etxebizitza, lurzoru eta arkitektura zuzendari jauna, AVIC elkarteko presidente jauna, jaun Andreok, lagunok, egunon eta ongi etorriak aurkezpen ekitaldi honetara. Pozgarria da enpresa berri baten sorrerari berri ematea. Izan ere, kampuseko beste ikastegi batzuen, estrategia ildoari jarraituz, enpresa gela berri honen sorrerak balio ematen dio arkitektura goi eskola teknikoko taldeak lurraldeko 3 eragile nagusirekin lankidetzan egiten duen lanari. Hau da, Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen saila, Eusko Jaurlaritzako etxebizitza saila eta AVIC elkartea. Enpresa ikasgela berri honek lagunduko du aurrera eramaten ikerketa, prestakuntza eta transferentzia jarduerak arkitekturaren arloan. Denbora luzez, unibertsitatea diskurso baten aurrean agertu da. Gizartean zabalduta zegoen, baina erakunde akademikoaren barruan ere agertzen zen. Diskurso horrek unibertsitatea gizartera gehiago hurbiltzeko eskatzen zuen. Aitortzen dut, diskurso horrek beti harridura piztu didala. Unibertsitateak eta unibertsitatearen baitan lan egiten dugun guztiok ez dugulako konfinamendurik sentitzen beste erakunde batzuetatik urrun, beste persona batzuetatik urrun. Gizatasunez, sozialki, profesionalki, unibertsitatea eta gizartea ez dira gauza ezberdinak. Lotura estua dute. Are gehiago, gain jartzen dira. Hainbesteraino egiten dute non sarritan unibertsitatea hain txertatua dagoen gizartean non ikusezin bihurtzen den. Besterik da, funtzionalki, gizarte eragileen, administrazioak, enpresak, unibertsitateak, arteko harremanak beti behar bezalako arduraz funtzionatu ez izana. Hori batzuetan gertatzen da. Baina uste dut unibertsitateak eta bereziki Euskal Herriko unibertsitateak bere alde jarri duela disfuntzio horiek desagertuz joan daitezen. Eta agenteen arteko harreman makinak ondo kuipestatuta egon daitezen. Una de las iniciativas más importantes en ese sentido es la formación dual. Y otra, no menos relevante, la puesta en marcha de aulas empresa. Aulas como esta que hoy presentamos, en la que concurren la voluntad del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, las empresas asociadas en el clúster AVIC y la propia Universidad del País Vasco.
No me corresponde, como vicerrector de este campus, realizar precisiones técnicas acerca del desarrollo técnico y académico de esta nueva iniciativa, pero sí subrayar su enorme relevancia para, como decía, engrasar mejor la maquinaria de la relación entre administraciones, universidades y empresas. Y eso puede y debe hacer, a mi entender, en los tres grandes desarrollos que pueden tener lugar en un entorno universitario: enseñar, investigar y transferir. Es decir, extender el conocimiento a través de la docencia, ampliar ese conocimiento mediante la investigación y transferir a la sociedad saberes o procesos que reviertan en una mayor prosperidad. Creo que el aula empresa de esta Escuela de Arquitectura puede cumplir perfectamente esa labor y que las instituciones y las empresas implicadas en el proyecto lo ven del mismo modo. En este sentido, como Universidad del País Vasco, quiero agradecer esa confianza y, por supuesto, desear al aula y a sus responsables los mayores éxitos académicos en la ambiciosa tarea que tienen por delante. Por mi parte, nada más. Eskerrik asko. Egun on guztioi, eskerrik asko etortzagatik. En primer lugar, agradecer su presencia a todas y todos los asistentes a este acto de inauguración del nuevo aula AVIC en la Escuela de Arquitectura de la UPV. Este ilusionante proyecto de colaboración y trabajo compartido entre UPV, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa y AVIC supone un hito importante en el proceso de crear lazos y fomentar sinergias entre los diferentes agentes institucionales, educativos y empresarial en Euskadi, tan necesario para poder abordar los innumerables retos que tenemos por delante. Desde AVIC queremos agradecer sinceramente tanto a la UPV como al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Guipúzcoa el compromiso adquirido con nuestro sector y el apoyo que están brindando a AVIC en tan necesario, y podemos decir, seguir trabajando por la mejora de la competitividad de nuestras empresas del sector. Entendemos que tanto el sector público como el sector educativo y concretamente el arquitectónico son colaboradores necesarios y muy estrechos de las empresas de AVIC y que paralelamente al conocimiento adquirido por nuestras empresas en los ámbitos de la industria, sostenibilidad, diseño e internacionalización, entre otros, pueden suponer también una fuente de conocimiento para las instituciones públicas y el ámbito académico. El día de hoy supone la inauguración de este aula, pero a partir de mañana todos los agentes implicados en este proyecto tenemos que seguir trabajando de forma conjunta para que las alumnas y los alumnos de esta escuela conozcan mejor los productos y servicios ofrecidos por nuestro sector y para que las empresas de AVIC puedan incorporar en su ámbito de actuación el conocimiento que emana desde esta escuela, con especial hincapié en el ámbito del ecodiseño y la sostenibilidad, campo de conocimiento que va a resultar fundamental en un futuro cercano tanto para los alumnos de esta escuela como para el desarrollo de las propias empresas de AVIC. Confiamos que este aula sea lugar de encuentro de los agentes institucionales, educativos de la arquitectura y de las empresas de AVIC y en el que puedan surgir proyectos e iniciativas colaborativas en beneficio de todos los agentes implicados. Estamos realmente ilusionados también con la incorporación y apoyo del Departamento de Arquitectura y Vivienda del Gobierno Vasco y del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, la aula AVIC, quienes desde el primer momento que fueron conocedores de esta iniciativa han mostrado su interés y compromiso con este aula. Por mi parte, una vez más agradecer a todas las empresas de AVIC su participación en este proyecto y nuestros deseos para el éxito común con esta ilusionante iniciativa. Eskerrik asko denoi. A continuación doy paso a Pablo García. Eskerrik asko, Pablo, zuretzan da. Egun on guztioi. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkio Euskal Herriko Unibertsitateari eta AVIC klasterari gonbidapenagatik. Buenos días a todos y a todas. Lo primero quería agradecer la invitación al clúster AVIC y a la Universidad del País Vasco y a la Escuela de Arquitectura por la invitación hoy a inaugurar este aula. Bueno, yo no me preparo una presentación tan formal, en parte porque en la Escuela de Arquitectura ya prácticamente a día de hoy creo que es casi mi casa, porque hemos establecido una serie de colaboraciones, hemos ido trenzando una serie de colaboraciones con la universidad y también con el clúster AVIC.
Creo que una de las tareas principales de las administraciones y del Gobierno es crear sinergias o posibilitar que se generen esas sinergias entre la academia, la universidad, las empresas y la propia administración. Planteamos un evento de grandes dimensiones como fue la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi, y ABICS se presentó el primer día a colaborar con nosotros, así como la universidad. Planteamos el desafío de hacer un máster de vivienda pública en la Universidad del País Vasco, y la escuela dijo que sí al minuto 1. Entonces, bueno, yo creo que ese es un poco el papel, y que se plasma hoy aquí también en un aula de empresa, ¿no? En esa idea de eliminar fronteras y de quitar compartimentos estancos, y que trabajemos todos de manera colaborativa, creando, como decía, sinergias, que al principio puede parecer una palabra un poco vacía de sentido, un poco manida, pero que al final es lo que se plasma en colaboraciones, en aprendizajes y en transferencia de conocimiento. Pues es un paso más, me parece a mí, y espero que sea fructífero. Siempre nos encontraréis, universidad y empresa, al Gobierno vasco, dispuestos a colaborar. Y nada, agradecer también a Eduardo, a Xavier de ABIC, a Juanjo, director de la escuela, vuestra implicación y vuestro compromiso en todos estos cruces de caminos. Eskerrik asko. Bai, orain bai. Bueno, egun guztioi, lehenik eta behin eskerrak emateko baita ere, noski Agustin Erkizia Gipuzkoako kampuseko errektore ordea, mila esker, beti bezala plazer bat hemen egotea, Mikel Martinezi, ABIC-eko presidentea, eta noski baita ere Pablo García, Eusko Jaurlaritzako arkitektura eta etxebizitzeko zuzendariari ere, mila esker. Ikusten duzuenez, ikusten duguno, gaur ere elkarlaneko proiektua da, eta dena esan da dago, nik ez dute formalki ere diskurso bat egingo, baizik eta nik uste dut diskursotik ekimenetara pasatzeko eguna dela gaur ere, eta horrelako ekimen bat, horrelako proiektu bat hori suposatzen du, ez? Askotan diskursoak egiten ditugu, formakuntza ona dukagu, baina Agustinik esan duen bezala, pauso bat gehiago eman behar dugu, ez? Eta nolabait, hemen enpresa, unibertsitatea, administrazioa, nolabait elkarlanean landu behar dugun ekimena da. Beti esaten dugu, ez? Ingurumenen alorrean lan egiten dugunok, beti hori da, ez? Ekimenetara pasatzeko ordua dela, eta nik esango nuke etorkizunera begira, ez dakit etorkizunera begira, edo etorkizuna hemen dago, ez? Askotan esan dugun bezala ere. Bien, yo tampoco voy a hacer un discurso formal, pero sí poner el acento en que, además de ser una colaboración entre distintas instituciones, por supuesto ABIC, que representa a todo un sector, creo que sois más de 100 y pico empresas que trabajáis en el sector de la Escuela de Arquitectura, qué decir, ¿no? Y la Universidad del País Vasco y la colaboración del Gobierno vasco, pues es fundamental. Como decía, solemos decir que ya el futuro está aquí, ¿no? Y el futuro está aquí significa que hay que cogerle la delantera, ¿no? Hay que estar bien posicionado cuando se producen momentos de transformación, momentos disruptivos, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Palabra donde lo haya, pero palabra donde hay que tenerle y hay que coger el sentido completo de esa palabra, ¿no? Quiere decir que esto no va a ser una evolución tranquila, que esto no va a ser una transformación tranquila, sino que aquí va a haber una ruptura y hay que posicionarse en el futuro, ¿no? O en el presente casi. En el tema de la vivienda, y cuando estamos hablando de que esos objetivos que se plantean, ¿no? Y los de medio ambiente lo tenemos bastante interiorizados, ¿no? Cuando queremos una sociedad neutra, ¿no? En el consumo energético, en el consumo, en las emisiones para el año 2050, pues hay que cubrir determinadas etapas, y para el 2030, que está a la vuelta de la esquina, tenemos que cubrir la mitad de ese trayecto, tiene que estar hecho para el 2030. Algunos datos que me han pasado, pero hay alguna cosa que me ha llamado mucho la atención, que más del 40% de la energía consumida en Europa viene de los edificios. Pues evidentemente, entre edificios, tráfico y la industria,
pues tenemos que hacer esa disrupción. Y para hacer esa disrupción, evidentemente, pues hay que ponerse manos a la obra y, por supuesto, pues no puede ser otra manera que el sector que estáis trabajando en el mundo del diseño, en los que estáis trabajando en la arquitectura, la vivienda, pues efectivamente tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que dar pasos de gigante en este ámbito. Por tanto, yo creo que este es un momento idóneo y además, si queremos ser competitivos a todos los niveles y queremos posicionarnos, pues evidentemente tenemos que dar ese paso. Yo no me voy a extender más. Creo que, bueno, solamente con la presencia y las caras conocidas que veo aquí, la enorme labor que hacéis desde AVIC y la colaboración interinstitucional, la UPV, evidentemente, como decía Agustín, sois punta de lanza en este ámbito, además la sensibilidad que manifestáis en todo lo que son conceptos como la economía circular, pues, bueno, ese adelanto, ¿no? Ese impulso a las energías renovables, etcétera, etcétera, creo que es el lugar idóneo para hacer este tipo de aulas, empresa, economía circular y el aula AVIC, y por tanto yo creo que bueno, pues nos espera un futuro pues prometedor en ese sentido, ¿no? Eta nire aldetik hemen utziko dut. Uste orain Xabierrek emango digula, ez? Esplikazioren bat eta berak bere proiektua erakutsiko digu, eta alde horretatik, nik uste dut berea dela hitza, osea que mila esker denoi. Que no se necesita micrófono. Bien, quería nuevamente agradecer al diputado y al resto de los ponentes sus palabras, son de agradecer, y tal y como había dicho José Ignacio Asensio, en estos momentos Xabier Barrutieta nos va a hacer una presentación de lo que ha sido el proyecto. Me vais a permitir todos un pequeño detalle. Efectivamente, queremos agradecer a las instituciones el apoyo que ha dado, pero siempre hay personas detrás de los proyectos que sin ellos estas cosas no hubiesen sido posibles, ¿no? Hay 3 personas aquí que están en esta sala a las que quiero agradecer personalmente desde AVIC su apuesta. Sabemos que internamente esto no ha sido sencillo, y tanto Josemi, que ha trabajado en la sombra, como Juanjo, que también como director, pero también dando el callo, y luego Xavier, mi compañero Xavier en AVIC, los que han sido, bueno, pues gracias a ellos principalmente, además del apoyo, ¿no? Pero personalmente la implicación de ellos 3, que este proyecto pues haya podido llegar a buen cauce. Y Xavier, sin más. Bueno, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin esan, hori, arkitekto asko hartu dugula parte, niri tokatu zait, azkeneko fase honetan, igual, obraren gora bera kudeatzea, eta uda medio, bueno, izan ditugu gure koordinazio beharrak eta abar. Eta, bueno, nik xume eta azkarra batean besterik gabe ikusi ezazuen inguruan zer dagoen eginda, edo zer aldatu den, igual ezagutzen etzen duten hoientzat, pixka esplikatuko dizuet. Bueno, gela hau berez hasiera batean, esan ezagun, kanpora begirako fatxadarik gabeko gela bat da, eta zen eta da orain ere bai. Doan egin dugun lehenengo gauza da, ventilazio sistema bat jarri zaio, ikusten ez dena, baina horratzean dagoena, bere energia berreskuratzeko ezagun sistemarekin. Ate berri bat ere jarri diogu hor igailoren parean, ate korredero baten bidez. Hemen geditzen diren zulo hauek, bi zulo hauek, baita ere moldatu egin dira, ateak gorde egin dira, gero, nahi zanez gero, arkitektura eskolan dauden ate modelo berdinak jartzeko ikuspuntu horrekin, baina pixkat errespetatu ere bai, kanpora begira daukan esan entzagun itxura, ez? Eta gero barrualdean, aldatu dira hor dauden leio horiek, berez obratik zeuden burrinzko leioak, beste mota bateko sistema berri batzuengatik ordezkatu dira, denak ezberdinak dira, hori interesgarria da. Eta, hemen ideia da ikasleek ikus dezaten eta ikutu ditzaten sistemak, ez? Bueno, eso os parece paso al castellano para hacerlo un poco 50-50. Decía que las carpinterías han sustituido
digamos las que había originalmente, se han sustituido por otras de mejores prestaciones para que se vea un poco también pues bueno, cómo son hoy en día las ventanas y los sistemas de cerramiento. Y luego la intervención ha sido sobre todo en el techo, que también teníamos pues bueno, unas iluminaciones digamos originales y bueno, se han puesto unos paneles acústicos, absorbentes. Esto va a ser un espacio para trabajo de los alumnos, para que vengan, trabajen, puedan tocar, puedan diseñar sus proyectos, pero también acercar un poco lo que han comentado ellos también, acercar un poco las empresas también al día a día de los alumnos. Es decir, hoy en día cuando cada vez tenemos un mundo más digital, sí que observamos pues, que esa aproximación al mundo real pues, a veces cuesta o no es tan evidente, a veces pues, no se ve como tan necesaria, pero sí que es un cambio poder ver, tocar aquello que se tiene que dibujar y que se tiene que pensar. Entonces, bueno, esta aula tiene un poco ese objetivo de ser, hoy es así, pero que sea dinámica, que se pueda actualizar, que haya más empresas que vengan y yo creo que va a ser un éxito, ¿no? Y sobre todo, bueno, en las paredes, aquí vemos también unos sistemas de revestimientos de fachada, con diferentes sistemas de fachada ventilada, pues en base a bandejas de aluminio o hormigón polímero con diferentes formatos y acabados, también bandejas HPL o paneles HPL con diferentes fijaciones, luego chapas pues bueno, estriadas, perforadas, de todo tipo, que también bueno, hoy en día tienen mucha aceptación, digamos, en los proyectos. Y luego hay el sistema de mamparas, está puesto ahí también pues, con diferentes configuraciones, por eso tiene esa forma geométrica un poco más diferente para provocar pues, diferentes situaciones de esquina y de puertas, etcétera. Y tenemos unos buzones ahí detrás también, que también es otra de las cosas que cada vez más pues, en las viviendas, en los hoteles, en las empresas, todo este tema de paquetería, pues bueno, ya nos invade y digamos que forma parte de nuestro día a día y eso también hay que pensarlo dentro de los proyectos. Pues hay una empresa local también que tiene un producto interesante. Y luego el tema de mobiliario, pues con unos sistemas modulares que se van a poner ahí y otros pues bueno, que van a formar parte un poco de este espacio central que va a ser más móvil, cambiante, etcétera. Y luego también con la voluntad de que sea pues todo esto un aula viva pues para hacer este tipo de presentaciones, que las empresas puedan interactuar con los alumnos, etcétera. Entonces, bueno, es un espacio muy flexible, con posibilidades y que yo creo que va a seguir pues bueno, evolucionando año tras año o mes tras mes, digamos, y esperemos que los alumnos lo usen, lo transformen y que sea para su bien y sobre todo pues mirando al futuro pues que sirva para afrontar los retos que tenemos hacia adelante. Y poco más puedo decir. Bueno, también se ha incorporado una pantalla que veis ahí, que forma parte de un proyecto de investigación, de medición de la calidad de aire, etcétera, que se va a mostrar pues dentro del aula. Entonces yo creo que es una de las experiencias pues interesantes, ¿no? Que sirva pues como espacio creativo para incorporar otras cosas que puedan ser pues bueno, innovadoras y que puedan estar haciéndose en la escuela y que sea al final un escaparate. Pues muy bien. Eta beste galdera bat duzu, pues bueno, galdetu edo hemen esan zegoen bezala, jendezko arte hartu du parte, nahi tokatu zait presentatzea, baina besterik ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier. Pues muchísimas gracias a todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta técnica sobre el aula. Si la tiene, la puede hacer ahora y si no, pues más tarde en el encuentro, en el networking que hagamos posteriormente, pues le podríais preguntar a Xavier. Bien, pues nada, por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias a todos vosotros y a vosotras y vosotros por vuestra presencia y por acompañarnos en esta inauguración. Muchas veces gracias de nuevo a las instituciones por su colaboración y por su apoyo y por estar hoy presentes. Y nada, hasta aquí ha sido lo fácil. A partir de hoy tenemos que asegurarnos que le damos uso, que le damos contenido y que tanto alumnos como empresas pues sacan el máximo provecho de esta iniciativa. Eskerrik asko.